Semana 4. ¿Qué vamos a estudiar en la semana 4? Vamos a continuar hablando de la regulación. Vamos a entrar en más detalles sobre el sistema nervioso. Y claro, para la competencia genérica 2, que tiene que ver con su acercamiento al arte, les pongo una imagen de una pintura de David Greme Baker, que se llama velocidad de escape en el pizarrón. Si saben física, es la fórmula de la velocidad de escape de un cohete o de cualquier objeto de la Tierra. Puede salir, escapar de la gravedad si alcanza o supera cierta velocidad. Y bueno, el círculo parece que es un aura de esta chica. Se ve muy interesante. Y claro, vamos a hablar del sistema nervioso. En el reino animalia, la regulación del medio interno y la conducta corre a cargo del sistema neuroendocrino. Del lexema neuro, que significa nervio o neurona, endo, que significa dentro o meter, cri, secretar, e ino, sustancia. Es decir, del conjunto de órganos y tejidos que coordinan el funcionamiento de todo el cuerpo para mantener un medio extracelular adecuado para la vida de todas las células y la respuesta compensatoria a los cambios del entorno de cada parte y del organismo en un entero. ¿Ok? Entonces, por ello decimos que el sistema neuroendocrino es el sistema encargado de llevar a cabo dos procesos: la homeostasis y la irritabilidad. La homeostasis, del lexema homeo, que significa igual, stas, que significa estado, y sis, que significa proceso, es el proceso que mantiene el estado interno de los seres de manera estable, constante. Y la irritabilidad, del lexema irrit, que significa estímulo, y la terminación habilidad, que significa capacidad. La irritabilidad es la capacidad de los organismos de responder a estímulos. Y claro, debido a que se realizan estos dos procesos, estas dos capacidades, el sistema neuroendocrino es capaz de generar el comportamiento de los animales. Ya lo habíamos dicho, pero vale la pena reiterarlo porque esto no aparece en muchos libros de los cuales ustedes pudieran tener acceso, y consiste en que históricamente se ha reconocido de antiguo a los sistemas nervioso y endocrino como entidades distintas. Sin embargo, desde el siglo pasado se ha acumulado evidencia que hablan de un funcionamiento integrado de ambos sistemas. Incluso, recientemente se percibe al sistema inmune como una parte del conjunto de órganos, tejidos y células que responden a los cambios del medio interno y externo, comunicándose entre sí y con los demás órganos corporales para mantener la vida. El sistema inmune, muy recientemente, en realidad desde finales del siglo pasado, se han estado acumulando evidencias de que el sistema inmune, el sistema encargado de defender el medio interno de la invasión de bacterias, protistas, hongos y cualquier otro intruso, también se comunica con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Algo recordarán de la palabra citocinas, porque en la pandemia las personas que fallecen de COVID grave, generalmente lo que ocurre es que su sistema respiratorio, en particular sus pulmones, quedan destruidos no por el virus, quedan destruidos precisamente por lo que se llama una tormenta de citocinas, una tormenta de mensajeros químicos entre las células del sistema inmune. Algunas de ellas provocan una agresión de las células del sistema inmune contra las células del organismo que han sido infectadas por el virus y destruyen los pulmones.
Entonces las personas se mueren por la tormenta de citocinas. Bueno, pues se ha descubierto que en ratones donde les falta una de estas citocinas, son incapaces de aprender. En fin, eso nada más para que lo tengan en mente y recuerden que ya estamos en el siglo XXI, no en el siglo pasado. Ok. Con todo y eso, en esta entrada solamente vamos a tratar de un panorama del sistema neuroendocrino. Y comenzamos. Con más detalle, continuamos lo de la semana pasada. El sistema nervioso, siglas SN, es el conjunto de órganos caracterizados por estar formados principalmente por células llamadas neuronas. El lexema neuro significa nervioso y la terminación una significa unidad. Así que una neurona es la unidad celular del sistema nervioso. Como deben de reconocer de la clase pasada, la semana pasada, este es un dibujo esquemático de una neurona. Soma, dendritas, axón, terminales axónicas o nerviosas, y el axón, en algunas neuronas, el axón está cubierto de una capa que se llama capa de mielina o cubierta de mielina. Es al final de las terminales nerviosas donde existe precisamente la sinapsis, la interacción de una neurona con otra célula. La visión a gran escala del sistema nervioso muestra un eje central desde donde salen y entran nervios, es decir, haces de axones sensoriales y motores. En los humanos, en todos los mamíferos, tenemos entonces del lado de la espalda en la parte cefálica el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y saliendo de la cabeza desde el cuello tenemos la espina dorsal, en cuyo interior se encuentra la médula espinal. Y un montón de nervios, que son estas líneas que van a todos los lugares del cuerpo. ¿Okay? Continuemos. Otro esquema del mismísimo sistema nervioso, y entonces tenemos la parte sistema nervioso central, que el cerebro y la médula espinal, incluyendo aquí donde hablamos brain, está en el significado de encéfalo, todo lo que está dentro de su cráneo, que incluye el cerebro, el cerebelo y la médula oblongada. Y claro, saliendo del sistema nervioso central, también tenemos una gran cantidad de nervios. Nervios que salen del cerebro se llaman nervios craneales. Los nervios que salen de la espina dorsal se llaman nervios espinales, que van a todos. Van y llevan información y recogen información de todos los lugares del cuerpo. Entonces, cambiemos de nivel de organización. Abandonamos el nivel aparato y vamos al nivel celular, incluso subcelular. El sistema nervioso usa predominantemente una comunicación celular electroquímica. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Elect quiere decir electricidad y quim, sustancia. Es decir, la comunicación entre esta comunicación celular es la comunicación entre células que utiliza una perturbación eléctrica que se desplaza a lo largo de la membrana de las neuronas y una sustancia química que sirve de mensajero para salvar la distancia que separa a las neuronas entre sí y de estas con las células musculares o glandulares en caso que también reciban señales nerviosas. Vamos a bajar de nivel.
vamos a hablar de nivel organelo. En la membrana de las neuronas, la membrana presenta una acumulación de cargas eléctricas positivas en la cara externa y negativas en la cara interna, de manera que hay un voltaje a través de la membrana de aproximadamente menos 70 milivoltios. El interior es negativo. Es decir, la membrana de las neuronas está energizada por la acción de la bomba de sodio y potasio. En el cerebro, esta proteína, la bomba de sodio y potasio, consume hasta el 20% de todo el ATP del cuerpo. Estén ustedes despiertos o dormidos, estén pensando o estén soñando o crean que están en el limbo. Todo el tiempo su sistema nervioso está trabajando y está consumiendo ATP. Y entonces en el GIF animado pueden ver entonces que la bomba, que es esta óvalo guinda, invierte un ATP, descompone una molécula de ATP y con la energía liberada del romper una molécula de ATP, saca 3 iones sodio, son los puntos amarillos, y mete 2 iones potasio. Como los iones sodio son positivos, al igual que los iones de potasio, si sacan 3 cargas positivas y meten 2, resulta que en realidad están sacando una carga eléctrica positiva. Por eso la cara externa es positiva y la interna es negativa. Esto es muy importante porque permite, estando así la membrana energizada, permite que ocurra un proceso que dura milisegundos. Las cargas eléctricas se invierten. Hay una inversión rápida en milisegundos de las cargas eléctricas de la membrana neuronal. Esta inversión de cargas se llama potencial de acción. El voltaje cambia de unos menos 60, menos 70 milivoltios a unos 40, menos 60, menos 70, menos negativo, neutro, positivo, más positivo, hasta unos 40 milivoltios positivos, y luego empieza a ser menos positivo, neutro de nuevo, más negativo, más negativo, más negativo incluso de lo normal. Por eso, entonces, esta inversión de cargas eléctricas que se muestra en el esquema inferior de la gráfica se llama potencial de acción y es un cambio brusco de voltaje que ocurre en la membrana. En el GIF animado se muestra lo que sería el potencial de acción. Okay. El punto relevante es que del lado izquierdo se despolariza la membrana, se hace neutra, positiva, de nuevo neutra, se hace negativa y más negativa que de lo que está originalmente. Ese estado se llama hiperpolarización y lo que provoca es que en esta zona de la membrana donde está ocurriendo esto, esa membrana, ese punto de la membrana, no puede disparar otro potencial de acción. Esto es muy importante porque las cargas eléctricas en la membrana de las neuronas se mueven lateralmente como se ve en el GIF animado aquí. En este esquema el axón se muestra solo como 2 líneas. El centro es el medio intracelular, es el citosol, y arriba y abajo el medio extracelular. Las cargas positivas son exteriores y las cargas negativas adentro. Pero como pueden ver en este GIF animado, vamos a ver si lo agrandamos un poquito, pueden ver que súbitamente con un estímulo las cargas se invierten y se mueven rápidamente en un sentido. Y claro, eso lleva a que ese movimiento lateral del potencial de acción se llama impulso nervioso y ese impulso nervioso se mueve
desde el soma de las neuronas hasta las terminales nerviosas, desde las dendritas hasta la terminal nerviosa. Y aquí les muestro como una ilustración del impulso nervioso en dos tipos de neuronas. Las neuronas cuyo axón está desnudo y las neuronas que tienen una cubierta de mielina y una sustancia aislante llamada mielina. Como ven, no bien el axón desnudo apenas llega a un tercio de la distancia, ya el impulso nervioso saltatorio ya llegó a la terminal nerviosa. El impulso saltatorio viaja velozmente. Y claro, las neuronas que controlan nuestros movimientos y muchos procesos cognitivos importantes son neuronas que tienen cubiertas de mielina. Si esta cubierta de mielina se pierde, entonces tenemos varias enfermedades posibles que afectan, claro, nuestras posibilidades para pensar y movernos. Ok. Esto que vemos aquí es la parte eléctrica. Hay una perturbación eléctrica que se mueve desde el soma hasta la terminal nerviosa. Pero ¿qué pasa cuando llega la señal? Cuando llega el impulso nervioso, llega a la terminal nerviosa. Bueno, allí induce la liberación de moléculas de un neurotransmisor, una sustancia química, hay más de 20 neurotransmisores diferentes, hacia el espacio sináptico, el espacio entre una neurona y otra, donde estas moléculas neurotransmisoras, se unen a las proteínas receptoras en la membrana de la segunda neurona. En este dibujo lo voy a agrandar. Entonces, es la terminal nerviosa. Dentro de vesículas hay moléculas de neurotransmisor. Cuando el impulso llega aquí, estas vesículas son empujadas hacia la membrana plasmática, se fusionan con ella y liberan su contenido. Estas moléculas en forma de tetraedros son precisamente neurotransmisores que se unen a proteínas receptoras en la neurona postsináptica. Bueno, hay muchos neurotransmisores y también receptores diferentes. Algunos son activadores y otros inhibidores de la generación del impulso nervioso en la neurona postsináptica. Como cada neurona tiene unas 10.000 sinapsis y hay neuronas que llegan a tener 15 o 20.000, entonces la neurona recibe señales estimuladoras e inhibidoras simultáneamente y la neurona realiza un cálculo que es muy simple. Unas señales despolarizan y otras hiperpolarizan. El resultado de eso es de que solo hay dos resultados. Se dispara o no se dispara el impulso nervioso en la siguiente neurona. Así que cada neurona es un procesador binario con dos estados, 0 y 1. Así que no crean que sus celulares son una gran cosa, porque tienen un procesador de 8 núcleos. Su cerebro tiene un procesador de 100.000 millones de núcleos. Y claro, esta imagen ya la habíamos presentado la clase pasada y simplemente revela los pasos que ocurren desde que llega el impulso nervioso a la terminal nerviosa, que es lo que pasa para que estas vesículas se fusionen en la membrana y liberen el neurotransmisor que se una a los receptores proteicos en la neurona postsináptica. Y entonces ocurre una de dos cosas. O se dispara el impulso nervioso en esta segunda neurona o no se dispara. Como un ejemplo del sistema nervioso de los mamíferos, vamos a usar nuestro propio sistema nervioso y en esta imagen lo que está amarillo es nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso
lo vamos a hablar un poco cuando veamos desarrollo embrionario, deriva de un tubo que se extiende a lo largo del lado dorsal. Dors significa espalda del cuerpo. Hay un tubo que se abulta y se dobla durante el desarrollo. Y cuando eso ocurre, este tubo se llama tubo neural y de ahí se desarrolla nuestro sistema nervioso. Si este tubo neural no se cierra, entonces hay graves problemas con los fetos a término porque no pueden mantener la vida debido a esto y hay varias enfermedades derivadas de la falla del cierre del tubo neural. Entonces, al final del desarrollo, ese tubo va a dar como resultado una serie de órganos con distintas funciones y con dependencias jerárquicas según este orden. El cerebro sobre el cerebelo sobre el bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo sobre la médula espinal. Todos ellos con nervios que entran y salen. El eje central, claro, de nuestro sistema nervioso, de aquí de amarillo, se llama sistema nervioso central y es donde se ubican los somas de la mayoría de las neuronas. Y el sistema periférico, que brilla en este momento, está formado por nervios. Los nervios son simplemente cables hechos de decenas, cientos, miles de axones que corren paralelos que conectan el sistema nervioso central con músculos, glándulas y órganos sensoriales. ¿Qué funciones realizan en general estas partes tan grandes del sistema nervioso? No vamos a entrar en muchos detalles, no tenemos tiempo, así que en general solo vamos a decir que el cerebro es responsable del pensamiento, la memoria, la voluntad, de las emociones, de la conducta y cualquier otra función cognitiva que ustedes recuerden. Este es el órgano que se encarga de ellas. Es el órgano de la conciencia. En la actualidad podemos poner electrodos y hacer un encefalograma de cómo se dispara la actividad eléctrica dentro del cerebro. Y estamos ya en condiciones, por ejemplo, de saber cuándo su cerebro ya está procesando información y está decidiendo si tienen que levantar el dedo o doblar la mano. Algo que es muy útil porque se pone un casco con electrodos a una persona y entonces las personas que están amputadas de sus manos se les puede poner una mano artificial, robótica, que puede ser controlada con los pensamientos de esa persona. Ok. Debajo del cerebro y dependiendo del cerebro, tenemos el cerebelo, que integra diversas señales sensoriales con las indicaciones de respuestas disparadas por las áreas motoras del cerebro para el control coordinado de movimientos de diversos músculos estriados requeridos para hacer realidad la conducta del individuo. Por ejemplo, cachar, llevar la cuchara a la boca, beber. Entonces, el cerebelo, esta parte de aquí, tiene una enorme cantidad de neuronas y tiene circuitos especializados en coordinar el movimiento de los músculos, por ejemplo, para hacer esta conducta, para ponerse bien el zapato. El cerebelo recibe la orden que se genere esta respuesta de parte del cerebro y el cerebelo coordina todos los músculos. Unos músculos tienen que contraerse, otros tienen que relajarse en una secuencia específica para permitir que el dedo de esta persona pueda lograr que se meta el talón en su zapato. Siguiente componente importante, el bulbo raquídeo, aquí en morado. El bulbo raquídeo se encarga del control automático de funciones vitales para ajustar su intensidad de funcionamiento
coherente con las necesidades del cuerpo. ¿Como cuáles? La ventilación, con qué velocidad y frecuencia inhalan y exhalan aire, o la velocidad con que su corazón late. De allí que un golpe, por ejemplo, en la base del cerebro, donde se encuentra precisamente el bulbo raquídeo, puede ser mortal. Pues al impactar el bulbo raquídeo se provoca paro ventilatorio o paro circulatorio, paro del corazón, y la gente puede morir debido a ese golpe sobre el bulbo raquídeo, que controla el funcionamiento de funciones vitales. Finalmente, tenemos la médula espinal, que está aquí. Se llama médula espinal porque está dentro de unos huesos, una serie de huesos que se llaman vértebras. Por eso esta estructura también se llama columna vertebral. En su interior, en su médula, baja la prolongación del sistema nervioso central. Y entonces, la médula espinal se encarga de generar respuestas automáticas muy rápidas, llamadas reflejos, además de ser la estación de paso de señales sensoriales que van desde todas partes del cuerpo hacia los órganos superiores del sistema nervioso, y también se encarga de llevar desde el sistema nervioso superior respuestas motoras generadas hacia los efectores, que son los músculos estriados, los músculos lisos y las glándulas. Noten que a nivel de cada vértebra salen y entran nervios que conectan regiones específicas del cuerpo. A nivel de la piel, por ejemplo, aquí en este esquema se muestra precisamente los nervios que salen de cada vértebra. Por ejemplo, aquí las vértebras torácicas, la 2, la 3, la 4, de manera que un neurólogo puede hacerles tocar con una aguja en esta porción, y si no sienten, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que precisamente de la vértebra, la primera vértebra del tórax, sale un nervio que de alguna manera está desconectado y que ustedes no sienten. Por eso el neurólogo puede saber en cada momento dónde hay el problema solo viendo la sensibilidad sobre la piel. Claro que saben perfectamente que si alguien se rompe el cuello, entonces, ¿qué es lo que pasa? No llegan los nervios hacia los brazos, hacia las extremidades, y esa persona queda tetrapléjico. No se puede mover ni brazos ni piernas. Claro, si se rompe la columna en una porción más inferior, superior a las lumbares, entonces lo que ocurre es que falla la comunicación con las piernas y la persona queda inválida, aunque puede mover tórax y brazos. Les decía que en la médula espinal se dan respuestas que se llaman reflejos. Aquí lo que tenemos es el reflejo rotuliano. Se da un golpe en la rótula, un hueso que está aquí en la rodilla, y entonces automáticamente se contrae un músculo y sale la pierna disparada con una patadita. Los reflejos son muy importantes. Resultan de un circuito neuronal básico llamado arco reflejo, que está formado de dos neuronas, una sensorial y otra motora, que están conectadas por una sinapsis. La conexión entre esta neurona sensorial y esta neurona motora ocurre dentro de la médula espinal. La neurona sensorial se llama aferente porque lleva, fer es llevar, a de adentro, lleva hacia adentro la señal que captó un receptor de algún estímulo que hubo. Ese estímulo
llega en la neurona sensorial a esta sinapsis, la neurona motora envía señales a los efectores, a los órganos que efectúan la respuesta, que pueden ser músculos o pueden ser glándulas, y entonces se genera la respuesta, ya sea que se contrae el músculo, como en el caso del efecto rotuliano, donde se mueve el pie, como en muchos otros. En este otro GIF animado se muestra, por ejemplo, cuando ustedes sienten un dolor al pisar, que pisen un vidrio o una tachuela. Entonces, viene una neurona sensorial hacia la médula espinal, ahí se conectan con otras neuronas que envían órdenes a estos músculos, que claro, estos músculos son los músculos flexores, y entonces ustedes al sentir la tachuela, lo que ocurre es que flexionan sus músculos y levantan la pierna, levantan el pie de la tachuela para evitar más daño. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Las demás porciones del sistema nervioso central repiten esta arquitectura. Es la misma arquitectura, solo que entre las neuronas aferente y eferentes hay al menos una interneurona, es decir, una neurona que está en medio de la neurona sensorial y la motora. Muchas veces entre la sensorial y la motora hay muchos millones de neuronas. No vamos a entrar en detalles, ni es para que se asusten con este esquema, pero este esquema reproduce el control de cierta parte del cerebro donde hay una entrada sensorial, cuando, digamos, les tocan la cabeza, y entonces hay neuronas sensoriales que están conectadas con otras neuronas de segundo orden, que se conectan con otras neuronas que se llaman interneuronas del área premotora. Estas conectan con neuronas que se llaman motoneuronas, que directamente sus axones van precisamente hacia los músculos para producir la contracción y generar la respuesta. Es en realidad el mismo arco reflejo, la misma arquitectura. Sensorial, neuronas sensoriales, neuronas motoras, nada más que aquí en medio, interneuronas. Y claro, los circuitos de neuronas conectadas por sinapsis existen a varias escalas de complejidad. En ellos el procesamiento de información puede ser muy refinado, haciendo cálculos todo el tiempo. Ya sea que una señal se envíe a varias otras regiones o haya convergencia de señales, digamos, de su oído, de su visión, de su tacto, de manera que todas estas señales sensoriales se junten y tengan un efecto común, o haya un procesamiento en serie o un procesamiento en paralelo, o una retroalimentación negativa, que haya unos procesos de manejo de la información muy refinado, que es lo que produce nuestra conducta, nuestro pensamiento. No vamos a entrar en detalles, pero sí les vuelvo a aclarar que hay muchas áreas especializadas que procesan la información de modo paralelo. Y luego, en milisegundos, esas señales se integran en un espacio de trabajo secuencial y común que es responsable de nuestra conciencia. Ese espacio de trabajo secuencial y común es responsable de la conducta y de las habilidades cognitivas que nosotros presentamos. Aquí ya les había mostrado esta imagen, solo para mostrar un cable. Solo se muestra una neurona como un circulito, el axón como una línea y la sinapsis como una V abierta. Cada una de estas neuronas en realidad son muchas, pero noten que en diversas zonas del cerebro están conectadas de manera específica,
Y cuando esas neuronas intercambian señales de impulso nerviosos de manera sincrónica, entonces se está pensando, se está procesando la información y se determinan ciertas conductas. En este caso es el sistema de la recompensa del cerebro y es el que permite que ustedes repitan una acción precisamente cuando realizan una acción. Esto es muy peligroso, es muy bueno para nosotros que sientan bonito cuando consumen una fruta dulce, sienten placer, sienten una recompensa, y entonces permite que la próxima vez que encuentren con otra fruta, también la coman. Eso permite aprender y reiterar conductas que son positivas para nosotros. Pero cuando este sistema se descompone, es cuando aparecen las adicciones. Las adicciones, la cocaína, por ejemplo, las anfetaminas, la heroína y otras, afectan el funcionamiento de esta sinapsis y provocan que se descalibren, haciendo que se conviertan en adictos. No vamos a entrar en detalles, pero ese es lo relevante. Entonces, en una visión a gran escala del sistema nervioso, ya dijimos que muestra un eje central de donde salen y entran nervios. El sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, médula oblongada o bulbo raquídeo y médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso periférico sensorial y motor. El sistema nervioso periférico motor se subdivide en una rama voluntaria y otra rama autónoma. La autónoma funciona en ausencia de nuestro pensamiento. Y la rama autónoma tiene dos derivaciones, el sistema simpático y el parasimpático, que actúan en diferentes momentos de la vida de un organismo. El simpático en situaciones de lucha y huida y el parasimpático en sueño y reposo, con atributos opuestos el uno del otro. De manera que, como la enorme mayoría de lo que ocurre en el sistema nervioso es inconsciente, todos los músculos lisos, cardíaco y las glándulas están bajo vías motoras autónomas que están duplicadas, como lo acabamos de decir, y son antagónicas entre sí. Por ejemplo, mientras un nervio simpático estimula, el parasimpático inhibe y viceversa. Por ejemplo, aquí en este esquema tienen los nervios del sistema parasimpático, del lado izquierdo, del lado derecho, los nervios del sistema simpático. Los nervios, llegan dos nervios a la vejiga, un parasimpático al colon, otro simpático al colon. Un nervio simpático al corazón, otro nervio parasimpático al corazón. Mientras el corazón recibe una señal parasimpática, esto aumenta la frecuencia de contracción del corazón. ¿Qué hace el parasimpático? Reduce la frecuencia. ¿Y así? Mientras el nervio simpático actúa sobre el iris abriendo la pupila, el parasimpático actúa sobre el iris cerrando la pupila. Así son las respuestas entre el simpático y el parasimpático. Y bueno,